¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Es la hora del Evangelio. En esta mañana pues queremos dar la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes, los que nos están escuchando, ahí los hermanos de la iglesia, diferentes pues gracias. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes algo muy importante, algo que como constantemente insistimos nosotros como ministros del Señor y la gente que conoce la palabra de Dios. Y yo quiero en esta mañana hablarle de los horrores del infierno. Constantemente repetimos, necesitamos saber la causa del por qué nosotros estamos predicando el Evangelio, la causa principal, la razón del por qué nosotros hacemos lo que estamos haciendo. Vivimos en un mundo donde la gente dice que el infierno no existe. Hay sectas que dicen que el infierno no existe. Yo siempre me pregunto, si el infierno no existiera, ¿para qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Cuál es el propósito de ellos al hacer lo que están haciendo si no hay un infierno, si no hay un castigo que la gente les espera más allá? Entonces, si usted tiene su Biblia ahí en casa, por favor, le voy a pedir que abra ahí en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Ahí está la historia que el Señor Jesucristo usó para explicar acerca de los horrores en el infierno. Vamos a ver una serie de versículos que Dios dice, o que el Señor Jesucristo nos habla de que hay un infierno, y que no solamente hay un infierno, sino que lo terrible que es estar en el infierno cuando la muerte llega a nuestra vida. Dice ahí en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19, dice, voy a leer esta historia. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado en la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también en este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La palabra del Señor aquí nos enseña, nuestro Señor, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador mismo, enseñando a la gente acerca de los horrores del infierno. Y quiero solamente recalcar algunas cosas, primeramente de la condenación eterna que la gente le espera. El Señor Jesucristo aquí haciendo una historia de un hombre rico y un mendigo. Y mucha de la gente malinterpreta este texto diciendo que el rico fue al infierno, al castigo eterno, porque tenía mucho dinero. Pero la verdad es que esa no era la razón del por qué el rico, hablamos muchas veces de dinero. Este hombre no fue al infierno porque era un hombre rico y que tenía todo lo que deseaba en su vida. Tenía dinero, tenía lujos, tenía posiblemente mujeres, todo lo que cualquier hombre desearía tener, o todo lo que el hombre quisiera hacer para tener dinero. Él tenía todas las facilidades que cualquier hombre desearía en el mundo. Pero también había un hombre que también era mendigo, que era un hombre, dice que no solamente era un hombre pobre, sino que era una persona enferma. Y entonces podemos pensar que ese hombre Lázaro, posiblemente era pobre porque estaba enfermo, no podía trabajar. Dice la Biblia que tenía llagas en su cuerpo, que
las únicas, los únicos que venían y curaban o hacían algo eran los perros. Algunos médicos dicen, ¿verdad?, que los perros tienen en su saliva no sé, como algo que ayudaba a dar una sensación de alivio al momento de de lamer esa herida. Y entonces podemos ver aquí que el pobre animalito ahí venía y trataba de ayudar a Lázaro. Posiblemente lo hacía no sé qué intención, era un animal, no tenía alguna que hablar mucho de eso, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que este hombre estaba enfermo. Pero llegó un día en que el Señor Jesucristo dijo esto, que ambos murieron. Y eso es lo primero que yo quiero decirle en esta mañana, amigo, tú que me estás escuchando. El rico y el pobre tenemos el mismo destino aquí en la tierra, de morir. Lo único que cambia es o vamos al cielo con Dios o vamos al infierno. Y este hombre dice en la Biblia que fue al seno de Abraham, en la que era el cielo, pero también el rico murió. Ambos murieron. Pero Lázaro, dice la palabra del Señor, que fue recibido en el seno de Abraham, donde está el paraíso. Pero lamentablemente este hombre, dice ahí en el versículo 24, el versículo 23, perdón, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham. Lo primero que yo quiero resaltar acerca del infierno es que la muerte en esta vida, como muchas veces lo repetimos, la muerte en esta vida no es final. Es solamente una separación de alma, espíritu y cuerpo. Nos separamos de este mundo para presentarnos delante de Dios, así como lo dice el libro de Hebreos, de manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto al juicio. A nosotros, al morir, nosotros simplemente nos separamos de este mundo para pasar al otro mundo y presentarnos delante de Dios. No es un final, la muerte en la Biblia no es final, es separación. Entonces nos separamos de este mundo y aquí dice que este hombre alzó sus ojos, significa que estaba vivo. Sentía, mira, dice ahí entonces, dando voces, dijo, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces dando voces le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Este hombre estaba siendo atormentado en el castigo eterno. Y este hombre deseaba ahí en su corazón que solamente conformarse con la punta de su dedo de Lázaro para refrescar esa lengua, porque estaba siendo atormentado en las llamas del infierno. Y ahí dice ahí, y Abraham le contesta, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y Abraham le tiene que explicar algo muy importante acerca del infierno. Además dice, de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden. Yo no sé de dónde la gente saca para pensar que en el infierno podemos sacar a nuestros seres queridos ahí con una oración, con una súplica, o que hay gente más allá intercediendo. Mira, déjenme les digo una cosa, la palabra de nuestro Señor Jesucristo fue muy claro, dijo, no se puede, los que están en el infierno no pueden salir para entrar al cielo, y los que están en el cielo no pueden pasar del cielo al infierno. Y sigue diciendo ahí en el versículo, dice, ¿pueden ni de allá pasar? Entonces le dijo, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Este hombre se acordó que tenía un padre. Dice, porque tengo 5 hermanos, tenía una mente, tenía una conciencia, se acordó que no solamente él era el único de la familia. Déjame decirle algo, posiblemente este hombre estaba viviendo ahí, disfrutando el dinero, la riqueza, todo lo que puede disfrutar un hombre sin pensar que tenía hermanos. Pero en el infierno, en el castigo, se acordó que había hermanos. Algo que normalmente le decimos a la gente, ahí en el infierno hay incrédulos. Déjame ponerle este ejemplo acerca del infierno. Muchos de nosotros no nos ha tocado ver en persona un león. Siempre hemos escuchado de un león y las personas que nunca hemos visto un león de frente y nos enseñan en la pintura, pues ¿qué puede ser? No le tengo miedo yo al león.
No le tengo yo miedo al tigre, el tigre de Bengala. Y lamentablemente mucha gente dice eso, pues ¿qué puede ser un animalito? Pero cuando te encuentras enfrente con un león, con un tigre, con esos animales que son capaces de devorarte en cuestión de minutos, no es lo mismo. Vamos a tener que correr delante de ese animal con a todo lo que da nuestros pies. Pero lo vemos en pintura, no tenemos miedo porque la pintura no se mueve. Y es algo similar a lo que sucede cuando hablamos del infierno. La gente se está burlando y riéndose, dice, ay, pero ¿cómo va a haber, cómo va a existir un infierno? El infierno está aquí en la tierra, el sufrimiento es aquí en la tierra. Enseñamos a la gente hace unos días acerca de 3 cosas que Dios no puede hacer. Y uno de ellos es que Dios no puede mentir. Dios no puede mentir en lo que Él dijo. Él fue, dice la palabra de Dios, que Él fue el que creó el infierno para el diablo y sus ángeles. Lo segundo que Dios no puede hacer es que Dios no puede cambiar. Y lo tercero es que Dios no puede permitir a alguien entrar en el cielo sin haber nacido de nuevo, sin haber experimentado el nuevo nacimiento. Y hay muchos versículos que podemos hablar acerca del infierno. Ahí en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 13. En el libro de Mateo, capítulo 22. Dice así en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Entonces el rey le dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí en el libro de Mateo, más atrás, en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 28, dice algo similar. Dice ahí en el versículo 28. Dice el versículo 27, no, lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y los que oís en el oído, proclamando desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El Señor Jesucristo una vez más diciendo, mira, no tienes que tener miedo al hombre, el hombre no puede hacer nada más. El hombre lo único que puede hacerte es matarte y ya. Pero quien realmente tiene la autoridad y tiene el poder de mandarte al infierno es el Señor. Y a ese sí tienes que tener miedo. Dice, temed más bien a aquel que puede destruir. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? El Señor. Él creó el infierno con un solo propósito: castigar a los malos, a los malvados. Y el propósito era precisamente tomando en cuenta que Dios tiene un conocimiento acerca del futuro. Dios es omnisciente, que ya sabe lo que viene en el futuro. Él sabía que Satanás se iba a rebelar con él. Dice ahí en el libro de Mateo, más adelante, Mateo 25, 41. Quiero mostrarle todos los versículos posibles para que podamos entender realmente que quien habló del infierno no fueron precisamente los apóstoles, fue el mismo Señor Jesucristo que habló del infierno. 25, 41, dice ahí la palabra del Señor. Entonces, 2 mujeres estarán, a ver, permítame. Ahí en el versículo 50 hasta el versículo 51 dice, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que éste no espera y la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Algo que Dios habla acerca del infierno es que en el infierno va a haber gente deseando salir del infierno, crujiendo los dientes de dolor, de desesperación, clamando por la misericordia de Dios, deseando solamente tener una oportunidad más para arrepentirse.
Déjame decirle una cosa, un paréntesis, mire, en estos tiempos en el que estamos viviendo, y usted no me puede dejar mentir, mire, estamos viviendo en un tiempo donde Dios le está llamando la atención a la gente. Dios constantemente está mandando señales diciendo arrepiéntanse porque el gran día se acerca. El gran día de la ira, que la ira de Dios se va a derramar, se acerca. Estamos viendo ahí en las noticias y usted lo puede ver también. Miles de muertos en terremotos, en huracanes, en todo lo que solamente la naturaleza puede ser. Pero ¿quién está detrás de la naturaleza? El que hizo la naturaleza, y ese es Dios. La gente dice que si Dios existiera no habría tanta maldad en el mundo, no habría tanta destrucción. Dios dice, si se arrepintieran, yo puedo hacer algo. Yo puedo cambiar esa realidad. Pero lamentablemente vivimos donde la gente constantemente está escuchando del evangelio, hablando con ellos, tocando puertas, diciendo Dios te ama, Dios quiere que te arrepientas, porque si no hay un infierno que te espera. Y lamentablemente solamente la gente dice, ¿y qué? Es más, yo quiero ir al infierno porque muchos de mis amigos ya murieron y quiero estar con ellos ahí. ¿Y sabes qué? Vas a llegar ahí. Es lamentable, es duro, es fuerte lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad. Y Dios nos está dando a nosotros la oportunidad de decirle a usted que hay un infierno que te está esperando. Y un día vas a tener que clamar en el infierno y Dios ya no te va a sacar de ahí. Dios dice ahí en el versículo donde leímos, en el libro de Lucas, la respuesta de Abraham cuando le dijo, mira, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Quién es Moisés y los profetas en estos tiempos? La palabra de Dios y los que predican el evangelio. Y este hombre contestó, dijo, no, padre Abraham, mira, sí están los profetas, sí están está la ley, pero si tan solo uno se levantara de los muertos, padre Abraham, yo creo que sí creerán. Y el Señor Jesucristo le dijo, mira, si no oyen a los profetas y a Moisés, tampoco se van a persuadir ni que alguien se levantara de los muertos. ¿Saben que el Señor Jesucristo, como hablamos la semana pasada, de que solamente la generación, como él explica, la de generación mala y perversa, demanda señal, y la señal no le será dada más que la del profeta Jonás? Que así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Y Jesús demostró esta parte del versículo de la palabra de Dios. Que lo único que la gente vio es que alguien se levantó de los muertos. Y ese fue Jesús. Ahora la pregunta es, nosotros leemos la palabra de Dios, leemos la Biblia. ¿Cuánta gente, especialmente los religiosos de aquellos tiempos cuando el Señor se levantó, quienes estaban escuchando esta historia? Eran los líderes religiosos, los que conocían la ley, los que eran hombres estudiados, eran hombres letrados. Y tuvo que decirle esto al Señor porque ellos creían que eran justos delante de Dios, autojustificándose ellos mismos. Y Jesús le dijo, miren, no se van a persuadir ni que alguien se levante de los muertos. ¿Y saben qué? ¿Qué hicieron los religiosos cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos? Ellos, ese era el grado de su incredulidad, dijeron, cuando los guardias dieron el informe de que vino un terremoto y tembló y la piedra que estaba puesta en la tumba fue removida y ellos cayeron como muertos porque estaban realmente sorprendidos de lo que sucedió. Era algo sobrenatural lo que estaba pasando ahí. ¿Y qué dijeron ellos? Miren, ustedes digan que se estaban durmiendo y mientras estaban durmiendo ustedes, vinieron los apóstoles y robaron el cuerpo de Jesús y después dijeron que resucitó. Y si el gobernador le escuchara, nosotros los pondremos a salvo. ¿Cuál era el castigo que tenía que recibir una guardia en aquellos tiempos si se escapaba un prisionero? Él tenía que tomar ese lugar. O tomaba ese lugar o en ese mismo momento lo decapitaban. ¿En qué cabeza cabe que los que conocen la Biblia son los primeros que niegan el milagro de que el Señor Jesucristo ha resucitado? Es que
Sucede esto, que cuando Dios dice algo, Él no se equivoca. Si Él dice que tenían a Moisés y a los profetas y no los oyen, ¿cómo se van a persuadir? Ni aunque alguien se levante de los muertos. Y seguimos en este mundo predicando del Evangelio, predicando las buenas noticias, y Dios dice, pues Jesús solamente es un cuento de hadas. No existió realmente. Y yo a veces digo, qué gente tan necia. Hasta en los libros de historia sabemos que el que cambió la historia de la humanidad fue el Señor Jesucristo, antes de Cristo y después de Cristo. 1000 años antes de Cristo y 2000 años después de Cristo. La gente no puede negar eso. No puede, porque el tiempo antes de Jesús venía de manera ascendente, el tiempo iba de arriba para abajo. Llega el momento en que nace el Señor Jesucristo y el tiempo empieza a subir. Estamos en el 2023. La gente no puede negar que Jesús, de las miles de religiones que hay en el mundo, solamente hay un hombre que se levantó de los muertos y ese alguien es Jesús. Y yo vengo a hablarte de los horrores del infierno, pero también vengo a hablarte de un cielo que te está esperando. Si tú decides darle a Dios una oportunidad de entrar en tu corazón. Dios, de la misma manera, Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, así como habló del infierno para aquellos que lo odiaban y lo menospreciaban, pero también les habló que hay un cielo. Ahí en el libro de Juan, hay muchos versículos que podemos hablar acerca del infierno. En el Apocalipsis 20:15, segunda a los Tesalonicenses 2:10, segunda de Pedro 2:4, Mateo 25:41. Hay muchos versículos que podemos hablar del infierno. No, el tiempo no tenemos suficiente. Ahí en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 2. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo... Dios de la misma manera nos habló de un cielo maravilloso que nos espera para aquellos que tomemos la decisión, que hemos tomado la decisión de poner toda nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Ahí en el Juan 14:2 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, dice el Señor, si esto fuera una mentira, yo no les hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Si me fuere, y os prepararé un lugar. El Señor Jesucristo fue y nos preparó un lugar. Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está Jesús? En el cielo. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. En el libro de Filipenses, capítulo 3. Dice así en el libro de Filipenses 3:20, dice la palabra de Dios. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Querido amigo, tú que me estás escuchando, se me está agotando el tiempo. Estoy hablando solamente de unos cuantos versículos de los horrores del infierno. Puedo hablar mucho más, pero puedo pasar todo el día hablando del infierno, todo el tiempo hablando del infierno, si tú en tu corazón no has dispuesto darle a Dios el lugar que merece. No sirve de nada. Así tú puedes ver a un muerto levantándose, tú vas a decir, pues así tuvo que pasar. No hay nadie detrás de ese milagro. Porque el problema es el corazón duro que tenemos, que por más que escuchemos la palabra de Dios, simplemente decidimos no creer lo que Dios dice. En el libro de Apocalipsis 4:2-11 nos habla de un cielo maravilloso. El Señor Jesucristo predicó del infierno y del cielo porque necesitaba hacerle saber a la gente que el propósito por la cual Él estaba con ellos. Él venía del cielo a la tierra porque era el único medio por la cual Dios ha provisto para rescatar al hombre de sus pecados.
Y no bastaba solamente con venir, venir al mundo, caminar con el hombre, sino que después ser crucificado en una cruz, derramando hasta la última gota de su sangre, para que usted y yo podamos entrar al cielo. Que cuando Jesús, el Señor Jesucristo, estaba siendo crucificado en la cruz, había dos ladrones. Si la muerte de esos hombres, si ellos estaban muriendo para pagar sus pecados, Jesús no le hubiera dicho estas palabras: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a este hombre: no te preocupes, tú vas a estar conmigo en el cielo. Dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Querido amigo, en esta mañana, que tú que me estás escuchando, yo quiero decirte que Dios te ama. Si tú estás vivo escuchando en esta mañana este mensaje, Dios te está dando la oportunidad una vez más de aceptar este regalo de vida eterna. En el libro de Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no vino a condenar al mundo, vino para que el mundo fuese salvo por él. Pero si uno de esos no quiere, Dios no puede obligar a nadie. Si el infierno no existiera, querido amigo, nosotros no tendríamos por qué perder el tiempo predicando el evangelio, porque entonces es una mentira. Entonces nuestra fe es vana, es falsa. Pero precisamente porque hay un infierno, nosotros predicamos, porque la única solución es Cristo. El único que puede salvar al hombre de sus pecados es Cristo. No la religión. La religión no tiene autoridad de nada, no tiene poder, no tiene nada. Solamente Jesús tiene el poder de salvar tu alma. A Él se le debe de tener miedo, a Él se le debe de temer, pero no un miedo de que es un Dios malo, es un temor de respeto, de reverencia hacia un Dios vivo y verdadero. Yo quiero invitarte en esta mañana que allá en donde tú estás, dile a Dios, ora a Dios, diciéndole: Señor Jesucristo, yo sé que estoy condenado. Yo mucho tiempo no he creído que existe un infierno, pero en esta mañana yo sé que voy rumbo al infierno. Yo no sé cuánto tiempo me queda de vida. No sé cuándo voy a morir, pero quiero que cuando yo muera, yo quiero entrar al cielo. Así como tú me prometiste que vas a prepararme un lugar, yo quiero ir al cielo algún día. Yo quiero que tú seas mi Salvador. Quiero que me limpies con esa sangre que tú derramaste ahí en la cruz del Calvario, dando hasta tu última gota de tu sangre para que yo pueda entrar al cielo. Gracias por el regalo tan grande de la vida eterna. Señor, gracias, Padre, te damos en esta mañana, Señor, por el gozo, Padre, que nos da Dios el saber que tenemos una morada, Señor, allá en el cielo. No por nuestro propio medio, Señor, sino porque tú decidiste un día dejar el cielo, Dios, para venir en la tierra, Señor, venir en el mundo, caminar con un hombre, con los hombres, Señor, que no quieren nada contigo. Pero tú, a pesar de todo eso, Señor, a pesar de los rechazos que tú sufriste, Padre, a pesar de todo, Dios, lo que tuviste que pasar por nosotros, tú expresaste las últimas palabras, Señor, allá en la cruz del Calvario, Señor. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias, Padre, por la salvación tan grande, Señor. Pido por aquellas personas que en esta mañana, Dios, tomaron el tiempo de reconocer, Señor, su condición delante de ti. Y oro, Padre, por aquellos que una vez más tuvieron la oportunidad, Señor. Y pido por aquellos, Señor, que posiblemente ya no tienen la oportunidad, Dios. Tú eres un Dios de misericordia, Señor. Nos hablaste del infierno, Dios, pero también nos hablaste de un cielo donde puede ser nuestra morada, Señor, a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de compartir tu palabra y predicar el evangelio, Señor, a través de este medio. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Le damos las gracias una vez más, querido amigo, por darnos el tiempo de hablarte del evangelio. Yo soy su amigo, el hermano en Cristo, Abimael Ortega, y pues me despido de ustedes
Que tengan un excelente fin de semana y Dios les bendiga.